¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. La existencia se decide exclusivamente por obra del ser ahí mismo, o del caso en el modo del hacer o del omitir. Martin Heidegger. Muy bien, estimados oyentes, pues seguimos aquí en el programa de radio Soliloquios de un Metafísico. Estamos aquí con el licenciado Martín del compañero de aquí de ANEF, del Congreso Nacional Multidisciplinario. Nos estaba comentando y estábamos en la charla sobre el asunto antropológico de hombre o bestia, la disputa que tenía, de las casas Sepúlveda, Fray Alonso de la Veracruz, en torno al estatus onticontológico del hombre en la Nueva España. Había quedado por ahí una pregunta al aire, abierta, que espero también los radioescuchas participen, me manden sus comentarios aquí por el modo privado. Y es lo que decía, qué importancia tiene seguir pensando este asunto de pensar a que sea un hombre o una bestia, y hasta qué repercusiones tiene actualmente este asunto en nuestro México y en América Latina, aunque lo quisiera centrar más en México. No sé, ¿quieres comentarnos algo al respecto, Martín? Claro, es importante retomar esta idea a manera de pregunta, porque nos remite de manera necesaria a poder escudriñar en torno a la identidad del hombre o del ser latinoamericano. Es interesante saber que el proceso que nosotros hemos venido viviendo, no quiero decir sufriendo o superando, lo hemos venido viviendo, claro. Es el de poder entender que devenimos nuestra sociedad actual de ser una sociedad sometida, y esta sociedad sometida en definitiva viene arrastrando muchos derroteros para nuestro comportamiento en el orden social, ¿no? Para con nuestros vecinos como países, pero sobre todo el modo de ver la cultura occidental y cómo es que nos ha definido. En definitiva, las aportaciones de la Veracruz son muy importantes porque, recordemos, él deviene de la práctica de un llamado humanismo español. Sí, entonces él se preocupaba por la defensa de la dignidad humana, ¿no? Que implicaba la reivindicación de los derechos fundamentales de todo hombre, ¿no? Ya fuera del viejo o del nuevo mundo, así denominado. Entonces esta concepción del humanismo español venía a posicionarnos en un estado al menos de igualdad, en tanto que éramos merecedores de los mismos derechos. Entonces cuando pones en el tamiz al hombre ya llamado civilizado de la Europa, con este modelo nuevo para ellos, es en definitiva un conflicto, puesto que ante lo desconocido siempre nuestra reacción, más que de curiosidad, así se comprueba, es de estar a la defensiva. Sí. Siempre reaccionamos de una manera, pues, más que con cautela, con precaución en cuanto a lo desconocido. Entonces las prácticas que se llevaban a cabo en América, pues no eran concebidas por ellos, el hecho de que hubieran sacrificios humanos, la idolatría, por ejemplo, algo que se pensaba se había superado en Europa, y los modos de organización, para ellos era un conflicto, y representaba, pues, en este caso, pues un reto a vencer, ¿no? En el caso de la antropofagia, pues se sabía que las víctimas de esta práctica, pues eran demasiadas, pero también en las guerras en Europa se sacrificaba muchísima gente.
Entonces, y por cuestiones religiosas también, ¿no? Que era, ¿no? Las cruzadas y todo eso. Así es. Entonces, consideraba de las casas, pues, por ejemplo, que no era una razón suficiente, pero sobre todo no era una causa justa hacer la guerra a los indios americanos por el hecho de tener esta práctica. Era una especie de respeto para la cultura, era lo que se proponía, a diferencia de Sepúlveda, que decía que podemos intervenir de modo bélico para proteger a los inocentes, ¿no? A los inocentes de la idolatría. Se pensaba que a quien se sacrificaba era un inocente, cuando quizás era una condición de orgullo poder ser partícipe, ¿no?, de una muerte digna en este tipo de rituales, Alberto. Entonces, nosotros desde nuestra actualidad podemos encontrar cierto tipo de servilismo para aquello que nos parece ajeno. Puede tener también que ver con nuestra hospitalidad, con la calidez que representa nuestra mexicanidad para con el extranjero. Sin embargo, sí. No estamos pues como dispuestos en muchos sentidos poder dejar que cierto tipo de influencia generalizada de algún modelo de cultura pueda ser impuesto hacia una generalidad. De allí que el respeto a los modos de la manifestación de la cultura en los pueblos de nuestro país, por solo hablar del nuestro, merecen una oportunidad de supervivencia, pero sobre todo nosotros merecemos la oportunidad de poder decodificar nuestros modos como mayoría para poder llevar una convivencia más allá de la tolerancia. En este sentido se implica el respeto y se implica también la posibilidad de poder conocer del otro para poder convivir de manera digamos más equilibrada, cordial, ¿no? Equilibrada, sí, fíjate que es muy interesante cómo, retomando todo lo que comenta, precisamente Sepúlveda, en un libro que se titula El Demócrates, toca precisamente esta cuestión ya de manera muy puntual que ya comentaste, ¿no? Esto de la guerra, que se debe hacer o no se debe hacer, si es justo o es injusto, y haciendo la analogía que tú nos comentas ahorita con otros países vecinos que tenemos, bien, pues Sepúlveda defendía precisamente una sociedad estratificada. Y bueno, si bien aceptada que los nuevos hombres, por llamarlos de una manera, los nativos, los indios, tuvieran alma y razón, y se les podía además enseñar la palabra, no podían para él ser bautizados, pero sí podían y se debía tener que hacer tanto la guerra, porque se debería someter el más fuerte, que obviamente eran los españoles, a dominar al más débil. Y esto es muy curioso, que lo apoyaba con la religión. Y haciendo una analogía realmente a la actualidad, parece que se ha cambiado un poco los términos, y ahora creo que en vez de apoyar tanto en la religión, bueno, aunque algunos, los árabes y estos extremistas, si hagan guerra contra el imperio capitalista, especialmente contra los estadounidenses, y apoyan su guerra santa, su yihad con las escrituras, también estos otros fulanitos, los capitalistas, especialmente los estadounidenses, apoyan, ¿no?, la paz mundial. Y de cierta forma hay esto que decía Sepúlveda: someter al débil, porque el fuerte necesita y debe someterlo para, bueno, por un lado, tener paz en una antinomia a través de la guerra, y también para protegerlo de cierta manera. Y esto lo hemos visto patente en nuestro siglo, ¿no? Todas las guerras que ha emprendido Estados Unidos contra los estados más endebles, de Vietnam, Afganistán y todas las demás, la guerra del Golfo, Irán, Irak, todas estas, ¿no?, como tienen un trasfondo ahí ya es político, pero de cierta forma todavía se tiene la creencia de que el fuerte debe someter al débil, aunque en Sepúlveda era estos nuevos hombres
que no sabían si eran inteligentes, si eran hombres, si eran bestias, aunque con reservas, pero ante todo ponían una tradición fuertemente de raigambre católico en donde se debería someter y además salvar del pecado que bien ya comentabas de la antropofagia y de todos los rituales que a los europeos les parecían sangrientos, pecadores, diabólicos, ¿no? Y cómo eso era una práctica prohibida, que al final y al cabo hay un sincretismo, hay una fusión de la cultura, las culturas mesoamericanas, las culturas autóctonas, nativas, con el cristianismo, y que es esta mezcla que tenemos en la actualidad y que da precisamente toda esa riqueza cultural, ¿no? Parece que a veces nos olvidamos de dónde venimos, precisamente en un ejemplo de ello puede ser el Día de Muertos, ¿no? Antes se celebraba el Día de Muertos y ahora con todo este capitalismo y globalización se celebra el famoso Halloween, ¿no? De Halloween no tiene nada, aunque eso es una celebración estadounidense que la tomaron de los nórdicos y de la parte norte de Europa, y que parece que el decir Día de Muertos o el Día de los Santos o de los fieles difuntos ya no representa nada para esta sociedad tal vez mexicana que tenemos, que es una tradición muy nuestra, ¿no? Muy mexicana, que viene también identificada con todo lo prehispánico, y que es interesante, fíjate, porque estamos ahí otra vez hablando de este sometimiento, de este servilismo, de esta servidumbre, de cierta forma, como ya tú bien lo comentabas, con la hospitalidad del mexicano, ¿no? Siempre a lo extranjero, a lo novedoso, y que a veces hay más facilidades para los extranjeros que para los connacionales, ¿no? Es como, haciendo una analogía, parece que todavía estamos de fondo, muy de fondo, en esta visión de que nosotros no tendríamos el mismo valor o la misma inteligencia que el extranjero, ¿no? Y bueno, eso también ya lo trataba ahí el Círculo Hiperión, allá en aquellos años, ¿no? Escribió mucho de eso Uranga, Ibargüengoitia, Huerta, todos estos intelectuales mexicanos que ahora se han olvidado demasiado, ¿no? Y que tiene una presencia fuerte este tema de la antropología filosófica en estos pensadores, como bien comentabas también, de Las Casas, Sepúlveda o Fray Alonso de la Veracruz, ¿no? Así es, Alberto. Bueno, yo considero que debemos realizar un análisis al interior de nuestra propia sociedad, y que podríamos dar los primeros pasos analizando el asunto local. Nosotros como estudiosos de las humanidades debemos realizar un análisis del entorno y sabernos posicionados y de cierta forma amparados a través de la carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que debemos adaptarnos a vivir en comunidad, ¿no? ¿Qué implica vivir en comunidad? Saber que somos hechos de la misma materia, que como entes biológicos compartimos la misma especie, pero que sobre todo saber que tenemos el mismo valor, independientemente de la práctica que realicemos y de nuestras creencias. Cuando nos instalamos en un estado de consideración en cuanto a la libertad, la justicia y la paz, nosotros podemos tener una actitud más digna de manera intrínseca para con las actitudes del otro. La tolerancia, lo decía yo, es una palabra de un discurso que se manejó bastante en la administración pasada del Ejecutivo de la República Mexicana, pero que sin embargo tolerancia implica ya una especie de división, ¿no? Creo que conciencia o poder tener un espíritu crítico en cuanto al tema nos sitúa más en una condición de igualdad, ¿no? Reconocerte en el otro es ya el primer estatus de respeto, digamos, las nociones básicas para poder acceder, conocer un poco más de esa otra edad y reconocerte la misma, saber que no importa ni el color, ¿no? ni
su sexo, su preferencia sexual, ¿no? Su condición social, etcétera. Nacemos exactamente con las mismas posibilidades, también de las excepciones, y que ese ejercicio de las excepciones o las mayorías nos remite de manera necesaria al aspecto de la discriminación. Y aquí, Alberto, en nuestro país se vive día con día una discriminación, ya no por la comunidad extranjera, sino por los propios mexicanos. Entonces, el estado de respeto no puede respirarse, no podemos vivirlo siempre y cuando existan personas que practiquen la discriminación. Claro, incluso con la palabra indio, ¿no? Parece que la palabra indio entre nosotros es un insulto acérrimo que hasta consecuencias fatales tienen para la progenitora, ¿no? En este caso, y un desaprobo total, ¿no? Porque la palabra indio, que viene, obviamente, tiene una connotación errónea del fulanito que llegó aquí a parar y pensó que había llegado a las Indias, ¿no? Don Cristóbal Colón, y después como esa connotación, esa palabra, como ya bien lo mencionas, denota discriminación, ¿no? Indio es el que vale menos, tal vez, es el que no tiene cultura, el que no tiene inteligencia, el que se asemeja tal vez a un bruto, ¿no? Creo que es difícil entre nosotros tener el tacto, el cuidado, esta tolerancia para con los demás. Siempre tratamos de hacer esta diferencia, ¿no? Y este tema que muy bien tocas, de la discriminación, ya se trataba en aquel siglo, ¿no? Con todos ellos, porque obviamente se veía una diferencia entre el europeo al nativo, ¿no? Por Sepúlveda está diciendo que hay que dominarlo porque es como una bestia, aunque de las casas, como ya lo dijiste, pensaba que había que tenerles consideraciones, ¿no? Así es. Yo creo que el poder considerar al nativo del mundo que ellos estaban apenas por conocer generó sobre todo un impacto de dominio. Yo considero que la razón de poder estar en América no era tanto el asunto de la conquista, sino más bien de la colonización. Siempre detrás un interés político imperialista. Así de esa escuela venía el mismo Sepúlveda, y evidentemente obedecía a los patrones y leyes de ese imperialismo nacionalista. En cuanto a de las casas y de la Veracruz, pues bueno, ellos sí se fijaban más en el aspecto de su formación religiosa, para poder compartir con el otro, porque además descubrieron, incluso de las casas dice que él no los concebía como retrógradas, como hombres atrasados o con falta hay una carencia evolutiva, sino más bien los consideraba más adelantados incluso que la misma sociedad española. Al poder medir los alcances y los modos de esta civilización con la española, pues encontramos también ciertas similitudes en cuanto a las nociones de imperio y el asunto de la colonización. Recordemos pues que pues los mexicas, ¿no? Los aztecas eran un imperio muy poderoso, que también tenía sometido, ¿no? a otro tipo de sociedades en nuestra América. Sin embargo, de esta liga de poderes podemos determinar que efectivamente la utilización de los metales era, por si acaso, o si podíamos llamarlo de alguna manera, la ventaja más fuerte o la más poderosa que podía tener esta sociedad española con respecto a la de la América, ¿no? La recién descubierta América en ese entonces. Claro. Es importante, ¿no? Marcar estas diferencias, no solo en este ámbito antropológico, sino también en el tecnológico, aunque obviamente, fíjate, imagínate la gran desconcierto que tuvieron los nativos, estos autóctonos, al ver a personas bajando con los caballos, ¿no? Y ellos montados pensaban que eran pues
semidioses, no había una comprensión total de lo que era un jinete como nosotros le podemos barruntar actualmente, y eso obviamente influye demasiado en todo este proceso histórico que tuvimos, ¿no? Yo quisiera hacerte también una pregunta, quisiera saber qué piensas precisamente sobre este tema antropológico. ¿Tú crees que todavía pensar sobre el hombre, hacer antropología no solo filosófica, sino desde otras ramas, sea necesario para la actualidad que vivimos en esta época digital, dado que parece que ahora se le presta más atención a todos estos aparatejos que al mismo hombre, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que la pregunta por la naturaleza de lo llamado hombre, de la constitución de nosotros, es un tema que siempre estará vigente, dado que somos seres en posibilidades, ¿no? Estamos en una constante construcción de nosotros mismos, y la construcción de cada uno de nosotros es lo que va definiendo, o lo que perfila, digamos, las temperaturas, si se me permite el término, de las diferentes sociedades, Alberto, porque preguntarse por la humanidad misma nos remite a poder pensar también en nuestra circunstancia biológica, y esta circunstancia biológica nos posiciona un lugar en el mundo en el cual tenemos que asir, ¿no? Con las llamadas ciencias, entendernos como sociedades, pero también poder comprender los modos y maneras en que se manifiesta la naturaleza, y a partir de ello poder generar algunas alternativas que puedan sostener nuestra sobrevivencia en esto llamado mundo, en esto llamado sociedades, y que implica de manera directa también las nociones del orden médico, ¿no? Poder saber que compartimos cierto tipo de código genético con otras especies, no nada más entre nosotros está como que la discusión, sino que a través de esta comprensión de la pregunta es como podemos ciertamente llegar a un estado de no superación de la misma, porque pensar que la pregunta que interroga acerca del mismo hombre debe superarse es pensar, ¿no?, que tenemos una meta, un límite fijo, a manera de receta aquí en el mundo, y me parece que no, es muy válida y debe estar siempre vigente. El espíritu crítico, pero sobre todo el autocrítico, es lo que ha hecho de nuestra sociedad, al menos, un lugar con mayores preguntas, ¿no? Con mayores preguntas que nos van planteando horizontes de posibilidades nuevas cada día. Sí, efectivamente, concuerdo, ¿no?, contigo en este asunto, y te preguntaba eso porque veía precisamente que en estos tres autores de Las Casas, Sepúlveda y de la Veracruz, pues ya la pregunta antropológica estaba dada, ¿no? O sea, ya estaba dada. Obviamente cada uno cargaba con toda su base y esquema de creencias, lo que les hacía tener una postura radical ante el nuevo hombre, o a este hombre desconocido para ellos, o semihombre o bestia, pero que no dejaba de causar extrañeza, y mucho menos preguntarse por el hombre mismo y sobre su constitución. Y efectivamente, como marcas, pues la pregunta antropológica creo que sigue abierta, siguiendo a Kant, y creo que es la más difícil de explicar, pero precisamente están estos espacios como el CONAM 5, el que nos has invitado, que dan esa beta muy sabrosa, muy fructuosa, para pensar no solo los temas del hombre, por el hombre, con el hombre y con otros, ¿no?, con pares, que nos abren la posibilidad de pensar este tema y muchos otros. Y bueno, espero que se animen a participar, se animen a ir, a comentar, a hablar, a discutir por allá en el Congreso.
y que estén haciendo este tipo de coloquios, congresos, que tengo entendido también hacen no solo en nacional sino en regional, lo que posibilita tanto la dignificación de las humanidades como la presencia de estas, de las ciencias sociales y las humanidades, en la sociedad que tenemos hoy como es México, y que bueno, todos sabemos muy bien que no está muy bien parada tanto culturalmente, políticamente ni económicamente, ¿no? Bueno, ¿quieres comentar algo brevemente para cerrar el programa? Claro que sí, Alberto. Decirles a todos nuevamente que la invitación al CONAM es un ejercicio de reflexión compartida. A través de las disciplinariedades, nosotros queremos que juntos podamos llevar a cabo el ejercicio de la reflexión de manera multidisciplinaria, abogar tal vez a la transdisciplinariedad para que comprendamos, ¿no?, desde las perspectivas de cada una de estas especialidades o disciplinariedades lo que significa cada uno de los ejes temáticos. Para nosotros es de suma importancia, dado que al menos en la filosofía, nosotros cuando nos encontramos en algún trabajo reflexivo, llegamos a trastocar ciertas fronteras que ya corresponden a otra disciplina, y desde donde seguramente quienes se han especializado, quienes tienen una onda reflexiva muchísimo más profunda que la nuestra, como estudiosos de la filosofía, nos puedan dar alternativas, nosotros compartir otras tantas y juntos poder llegar a redefinir, llegar a cuestionar temas tan importantes como la pregunta antropológica, como las nociones de economía, de religión, pero sobre todo preguntarnos por nuestras propias disciplinas, nuestros quehaceres, ¿no? Saber que somos útiles, que somos necesarios, que somos fundamentales en el eslabón del conocimiento y de las ciencias en la historia de la humanidad, Alberto. Es importante, pues, hacer conciencia del papel que jugamos en el mundo, y nos toca ahora, es tiempo de que podamos aperturar nuestro diálogo, que podamos ser incluyentes, pero sobre todo estar dispuestos a escuchar para poder aprender. Esa es la invitación, Alberto. Agradezco sobremanera la invitación. De este lado también está tu casa. Estaremos próximos ya a aperturar Radio ANEF aquí en el Estado de México y también en otros consejos rectores estatales. Así que la invitación es a seguir preguntándonos, a seguir estudiando, pero sobre todo a seguir ocupándonos de lo que hacemos y tratar de ser propositivos para con la sociedad y nuestro entorno. Claro. Muchas gracias. Pues bien, ahí estuvo la opinión y comentarios muy sapiente del licenciado Martín Aguilar Herrera, que nos habla del Congreso Nacional Multidisciplinario ANEF. Para despedir el programa los dejo con una musiquita de Lucas Baseley. Espero la disfruten y recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten.